América Latina se ha visto descuidada de la historia del mundo. Sin embargo, este fascinante rincón de la Tierra tiene mucho que contar. Esta es una línea de tiempo que resume la historia de América Latina desde la colonia hasta las primeras dictaduras en el siglo XIX. Esto es América Latina en la línea. En 1942, Colón se encuentra por primera vez con estas tierras. En este momento comienza lo que nosotros conocemos hoy como América Latina. Durante la colonia los españoles impusieron su cultura, religión, su organización y sus costumbres. No se habla de un descubrimiento, porque hablar de descubrimiento es negar la existencia de aquellos pueblos que existieron en algún momento. Estamos hablando de los incas, aztecas, mayas y muchos otros que ya existían en aquellas épocas. De esta forma, el encuentro entre dos mundos es más aceptado. Pero genera debates, ya que un encuentro es pacífico, lo que no sucedió en aquella época de colonización. Durante este periodo, al que podríamos llamar la colonización clásica, se da paso a una distinción racial, una pirámide étnica, blancos, mestizos, indígenas, nobleza india y finalmente, abajo, el esclavo negro. La colonia, sin embargo, encontró su final a comienzos del siglo XIX. A este le llamamos el periodo independentista. De 1809 a 1825 empieza, inspirado en gran parte por el rechazo a las reformas borbónicas. 18 estados se independizan. Las guerras de independencia son vistas como revoluciones de criollos. Una de las causas de que Hispanoamérica quisiera su independencia es porque ahí querían gobernar en sus propias tierras. Además, exigían que España se retirara del poder, ya que eran demasiado crueles. Los criollos estaban en desacuerdo con la ley española, que les quitaba tierras y la igualdad política. Después de las guerras de la independencia, los jóvenes países, cual adolescentes que se habían escapado de un lugar abusivo, se encontraban sin rumbo y sin preparación, sin capacidad para poder gobernarse a sí mismos. A este periodo que vemos entre 1825 hasta el 1850 y en algunos casos hasta el 1880, lo llamaremos la Gran Espera. Este se caracteriza por ser un periodo triste en la historia hispanoamericana, y es que durante este tiempo los países hispanoamericanos sufrieron mucha violencia. Además, la economía estaba en una situación deplorable, debido a que los países no tenían cómo explotar sus materias primas. La Gran Guerra de la Independencia había destruido los mecanismos que utilizaban para su exportación, y también las relaciones que tenían con otros países. A todo esto, declarar que no había plata para la industrialización, debido a que no existía una inversión. La falta de capital hacía que los inversores no se fiaran de estos nuevos países. Sin embargo, al finalizar la primera mitad del siglo XIX, encontramos una cara completamente nueva en la mayoría de los países latinoamericanos. Este es un periodo de desarrollo que comienza en el 1850 en la mayoría de los países y termina con la Gran Depresión del 29. Este periodo lo llamamos el desarrollo para afuera. Se caracteriza por ser todo lo contrario a la larga espera. Esto debido a que es un periodo en el que los países hispanoamericanos consiguen exportar sus materias primas en grandes cantidades, lo cual evidentemente ayudó al aspecto económico. Además de esto, es importante destacar la violencia que había disminuido y se había convertido, por el contrario, en una época de estabilidad. Los dueños de capital extranjero veían con buenos ojos finalmente a los nuevos países de Hispanoamérica. Algunos de estos productos exportados serían la plata y después el estaño, café, carne vacuna, azúcar y otros productos de alto interés comercial. Un ejemplo claro es Bolivia, donde grupos de oligarcas, como son los patriarcas de la plata o los barones del estaño,
lograron establecer reformas de exportación que beneficiaron al país. En este momento podemos hablar de la sustitución de importaciones. La industrialización por sustitución de importaciones fue una estrategia o modelo económico adaptado en el territorio latinoamericano y en otros países en desarrollo, después de la Segunda Guerra Mundial. Esto a causa de la falta de productos elaborados provenientes de las naciones europeas industrializadas durante las guerras mundiales e incluso durante la Gran Depresión. Fue un estímulo a estas políticas. El mercantilismo europeo de los siglos XVIII y XIX, que perseguía como objetivo fundamental la política económica y establecer una balanza comercial favorable, bajo la consigna de vender todo lo posible y comprar lo necesario en la relación del comercio internacional. Para el cumplimiento de este objetivo, las monarquías europeas de ese tiempo cerraron barreras arancélicas a fin de favorecer las acumulaciones de reservas metálicas. La búsqueda de una balanza comercial favorable, producto del exceso de las exportaciones sobre las importaciones y rigurosa protección a la producción local, fueron los elementos principales de la política mercantilista. Este modelo se basó en los siguientes postulados: política industrial activa, subsidios y dirección del Estado para la producción de sustitutos, barreras al libre comercio, altos aranceles a la importación y política monetaria de cambio elevado. Todas estas nuevas políticas mercantilistas impulsaron a los países latinoamericanos a basar su economía en importaciones, sofocando los intereses de industrialización por parte de los países latinoamericanos. Finalmente, es imposible no hablar sobre las dictaduras militares. Estas tienen una gran extensión e historia. Normalmente eran causadas por caudillos, golpes de estado, derrocamiento. Eran comunes los caudillos que se levantaban en armas y causaban un derrocamiento vía golpe de estado, en un ciclo que se repetía una y otra vez. La realidad boliviana de la época ejemplifica a la perfección estos problemas de inestabilidad política. Personajes destacables como Mariano Melgarejo, el cual cometió más fallos que aciertos y provocó una inestabilidad social sobre todos los sectores rurales e indígenas del país, restituyó las libertades constitucionales de ese entonces. También se puede mencionar a Agustín Morales, el cual derrocó a Melgarejo, pero este no duró mucho en el poder. También está Hilarión Daza, un militar en cuyo gobierno ocurrió una de las crisis más recordadas de la historia boliviana, la Guerra del Pacífico contra Chile, donde obviamente los intereses de capital extranjero jugaron una gran parte. La inestable y particular historia de esta parte del mundo merece mucho más que los 9 minutos que le dedicamos en este video. Esperamos que haya sido de su agrado y lo vemos en la próxima ocasión. Este video es una producción realizada por estudiantes de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, Regional La Paz, para la materia Historia de América Latina.